Bien, jóvenes, aquí estamos nuevamente con la continuación de lo que es metabolismo. Aquí les marco el esquema explicativo de la glucólisis. Recuerden, glucólisis quiere decir, rompimiento de la glucosa. Gluco, azúcar, lisis, romper. Aquí partimos, como pueden ver, de la glucosa. Aquí en esta glucosa, bueno, antes de iniciar, lo que vamos a tomar muy en cuenta aquí es el balance energético. ¿Cuántas moléculas gano o pierdo de ATP? Recuerden que el ATP es una molécula que me indica que hay energía de por medio. El ADP es una molécula cuando ya perdió un fósforo y pierde obviamente su energía. Cuando vea yo la molécula ATP, quiere decir que tiene energía. Cuando vea la molécula de ADP, quiere decir que ya donó su energía y tiene que volverse a fosforilar el ADP para convertirse en ATP, para que nuevamente sea una molécula energética. Bien, veamos la ruta. Es una ruta lineal y empezamos con la glucosa. La glucosa, para que pueda entrar al metabolismo celular, requiere que tenga que estar fosforilada, o sea que tenga pegada en su molécula un átomo de fósforo. Y aquí vemos que el átomo de fósforo se lo va a dar el ATP. Por eso se convierte en ADP. ¿Y qué producto obtengo? Pues tengo ya a la glucosa fosforilada. ¿En qué carbono se pegó este fósforo? En el carbono 6 de la glucosa. Posteriormente, esta glucosa 6-fosfato cambia su estructura molecular a nivel espacial. Cambia simplemente de forma, pero contiene los mismos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno y obviamente de el fósforo que se le acaba de añadir al carbono 6. A esto se le conoce como un isómero. La fructosa 6-fosfato es un isómero de la glucosa 6-fosfato. Quiere decir que la forma que toma la fructosa con respecto a la glucosa simplemente cambió la forma, pero la estructura química es exactamente la misma. Entonces ya tengo a mi fructosa 6-fosfato. ¿Qué entra aquí nuevamente, jóvenes? Aquí podemos ver que entra otra molécula de ATP y por consiguiente sale la molécula ADP. Ya perdió un fósforo. ¿En dónde quedó ese fósforo que acaba de ceder el ATP? Se fue al carbono 1 de la fructosa. Ahora tengo un fósforo pegado en el carbono 1 y otro fósforo pegado en el carbono 6. La glucosa consta de 6 carbonos. Ahora, esta cadena de 6 carbonos, que es lineal, vamos a ponerla lineal para que ustedes la puedan entender. Carbono 1 tiene un fósforo. Carbono 6 tiene otro fósforo. Y ya tengo pegados en los extremos de la molécula los fósforos. Ahora, ¿qué sucede posteriormente? Vemos aquí que se bifurcan
y hay dos caminos. Quiere decir que aquí la molécula de 6 carbonos se va a partir en 2 moléculas de 3 carbonos cada una. El extremo de la izquierda quedan 3 carbonos y un fósforo. Los carbonos de la derecha igual quedan 3 carbonos con un fósforo pegados. Ahora, aquí vemos que se obtienen dos productos diferentes, el pegal y el DHAP. ¿Qué quiere decir pegal? Pegal es una molécula de 3 carbonos que se llama fosfogliceraldehído, fosfato. Fosfogliceraldehído fosfato. La otra molécula, la DHAP, se llama de 2 dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. ¿Qué característica tienen estos dos compuestos? Vean que tiene una flecha que en química quiere decir que es una reacción reversible. ¿Qué quiere decir esto en química? Que el pegal se va a convertir en DHAP y el DHAP se va a convertir en pegal, y esta conversión se está llevando constantemente. Pero ojo, porque aquí hay que ver cuál es la parte activa, si la parte activa es el pegal o la parte activa es el DHAP. Y aquí vemos que la parte activa es el pegal, el fosfogliceraldehído. Ese fosfogliceraldehído continúa su ruta hacia abajo y ahí vemos que entra una molécula que el día de hoy vimos, que es el NAD+, quiere decir que no tiene energía, no acarrea energía, pero entra sin energía y sale como NADH. Esta molécula sí es acarreadora de energía. Entonces, ya obtuve una molécula NADH y es ganancia de energía. ¿Y qué producto obtuve? El 1,3-difosfoglicérico. Continuamos hacia abajo. Entra ADP. ¿Para qué? Para obtener un ATP. Esta molécula de ATP es ganancia de energía. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo. El resultado que obtengo después de la fosforilación del ATP es el ácido 3-fosfoglicérico. Continuamos hacia abajo, se convierte, cambia de posición el fosfato que aquí está en el carbono 3, ahora brinca al carbono 2 para formar el ácido 2-fosfoglicérico. Enseguida hay una eliminación de agua, ahí la vemos, y obtenemos otro producto que es importante, que es el PEP. El PEP quiere decir fosfo, acuérdense que la P quiere decir fosfo en inglés, fosfoenol pirúvico. Fosfoenol pirúvico. A este fosfoenol pirúvico vuelve a entrar otra molécula de ADP y le quita el fósforo del carbono 2 y se lo pega al ADP para convertirlo en ATP. Y finalmente obtengo el producto final de la glucólisis, que es el ácido pirúvico.
Ahora, aquí lo importante es que vamos a ver el balance energético en esta ruta de glucólisis. En la primera parte, sigamos el puntero, gastamos un ATP porque entró y salió como ADP. Aquí hubo un gasto de energía. El siguiente ATP también es un gasto de energía, lo cual quiere decir que ahí perdimos 2 ATPs. Pero acá abajo ganamos 2 ATPs. 2 que entran y 2 que salen, quedamos parejos. Ni gané ni perdí ATPs. Pero lo que sí gané es un NADH. Aquí lo vemos, ¿sí? La única ganancia de energía que llevo hasta el momento es un NADH. Ahora, esta parte que ven en azul, esto se repite 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque recuerden que el pegal tenía 3 carbonos. Todavía tengo otros 3 acá de la dihidroxiacetona. Esta dihidroxiacetona se va a convertir en pegal y va a hacer una segunda bajada. Y al volver a bajar el pegal aquí, gano otra molécula de NADH y gano 2 moléculas de ATP. Ahora, esta es la ganancia de energía que tengo en esta ruta metabólica. 2 moléculas de NADH y 2 moléculas de ATP. Ahora, es importante que sepamos la equivalencia entre una molécula de NADH a cuántos ATPs equivalen. Cada molécula de NADH equivale a 3 ATPs. 3 ATPs. Entonces, si yo aquí obtengo 2 moléculas de NADH, ¿a cuántos ATPs equivalen? Si tengo 2 por 3 ATPs, quiere decir que la equivalencia en ATPs aquí son 6, más 1 de acá 7, más 1 de acá 8. Es importante que anoten en algún lado, en alguna libreta, en sus apuntes, que la ganancia de ATPs en la cadena de glucólisis corresponde a 8 ATPs. Esa es pregunta de examen. ¿Cuántos ATPs se obtienen en glucólisis? Obtenemos 8 ATPs. Ahora, del producto final, que es el ácido pirúvico, ¿cuántos ácidos pirúvicos estoy obteniendo? Si esta parte azul se repitió 2 veces, quiere decir que entonces voy a tener 2 ácidos pirúvicos. La respuesta a qué obtengo en glucólisis son 8 ATPs y 2 ácidos pirúvicos. Eso es lo que se obtiene en glucólisis. Ahora, ¿en dónde se lleva a cabo la glucólisis? En el citoplasma. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y no depende del oxígeno. Eso grábenselo muy bien. Si necesitan pausar el video, háganlo. Pero es importante que estos datos no los pierdan de vista. Bien, continuamos. Ya tengo mis 2 ATPs que están en el citoplasma, pero sabemos que el organelo en el cual se obtiene la mayor cantidad de energía es
la mitocondria. Por lo tanto, necesito meter el ácido pirúvico al interior de la mitocondria. ¿Para qué? Para que ahí se pueda obtener la mayor cantidad de energía. Pero también tengan muy presente que este transporte del citoplasma para meterlo a la mitocondria implica que requiere energía. O sea, requiere gastar moléculas de ATP. ¿Cuántas moléculas voy a gastar de ATP? Si tengo 2 pirúvicos, pues tendré que gastar 2 moléculas de ATP. Por consiguiente, me quedan solamente de los 8 que yo gané en esta ruta, solamente me quedan 6 ATPs. Si hay dudas, lo explicaremos en clase. No se preocupen. Continuamos. Aquí está la mitocondria y ya metí mis 2 pirúvicos a la mitocondria. Y obviamente para incluirlos dentro de la mitocondria, tuve que gastar 2 moléculas de ATP. ¿Qué reacción se lleva dentro de la mitocondria? En la mitocondria, el ácido pirúvico, que aquí le pongo 2 de ácido pirúvico, van a reaccionar con 2 moléculas de coenzima A. CoA quiere decir coenzima A. Ahora, ¿qué resultado obtengo de esta reacción? Está balanceada la reacción. 2 de ácido pirúvico más 2 de CoA, que es la coenzima A, me van a dar como resultado 2 moléculas del precursor del ciclo de Krebs. Este precursor del ciclo de Krebs se llama acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Obviamente, si tenía 2 pirúvicos, actuaron o reaccionaron 2 coenzimas y obtuve 2 de acetilcoenzima A. Pero de manera aleatoria aquí vemos que también entran en juego dentro de la reacción 2 moléculas de NAD y voy a obtener como resultado 2 moléculas de NADH. Yo tenía 6 ATPs y ahora tengo 2 de NADH. ¿A cuántos ATPs corresponden 2 de NADH? 2 por 3, que son los equivalentes en ATPs, me dan 6 moléculas de ATP, más 6 moléculas que ya tenía ganadas en glucólisis. Hasta este momento ya llevo de ganancia de ATPs 12 ATPs. Ahora, como ya tengo este producto acetilcoenzima A, que es el precursor del ciclo de Krebs, ahora sí podemos ya entrar directamente a lo que es el ciclo de Krebs. Continuamos. Aquí tenemos el ciclo de Krebs. No se me espanten, por favor, ¿sí? Estas son las fórmulas químicas de cada uno de los productos que se van obteniendo en el ciclo de Krebs. Esta no es clase de bioquímica, es clase de biología. Lo que vamos a tener muy en cuenta es cuántas moléculas de NADH y cuántas moléculas de ATP obtengo por cada vuelta del ciclo de Krebs. Recuerden que dijimos que la acetilcoenzima
coenzima A es el precursor del ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir que sea precursor? Que si no existe este compuesto, el ciclo de Krebs no puede dar inicio. Entonces ya entró la acetilcoenzima A, que se va a convertir en citrato. Citrato o ácido cítrico, es lo mismo. Este citrato se convierte en isocitrato. Y aquí entre isocitrato y alfa-cetoglutarato tenemos la liberación de una molécula de NADH. Vean que está en alerta. Ahí tengo una molécula energética equivalente a 3 ATPs. Y también hay liberación de CO2 como desecho de la respiración. Bien, continuamos. Ya que se obtuvo esta molécula, el isocitrato se convierte en alfa-zeta-glutarato. Alfa-cetoglutarato que va a liberar otra molécula de NADH. Ya llevo 2 moléculas de NADH. Lleven la cuenta. De alfa-cetoglutarato a succinil coenzima A se libera, ojo, una molécula de ATP. Ya es ATP, energía tal cual, ¿sí? Después del succinil coenzima A, llego al succinato y obtengo una molécula diferente, que es al FADH2. Esta molécula también es acarreadora de energía. Es muy similar al NADH. Esta es un flavonoide, ¿sí? De ahí la F, es un flavonoide. Esta molécula, cuidado jóvenes, el FADH equivale a 2 moléculas de ATP. NADH 3, FADH 2. Entonces ya llevo una de NADH, 2 de NADH, una de ATP, una de FADH. De ahí pasamos del succinato al fumarato, del fumarato al malato y del malato al oxalacetato. Obtengo otra molécula de NADH. Y del oxalacetato volvemos a retomar otra vuelta del ciclo de Krebs. Para que este ciclo de Krebs dé otra vuelta, tiene que entrar otra molécula de acetilcoenzima A. Recuerden que en la lámina anterior vimos que obteníamos 2 moléculas de acetilcoenzima A. Por consiguiente, este ciclo va a dar la primera vuelta con la primera molécula de acetilcoenzima A. Pero como son 2 moléculas, entra la segunda molécula y hace el mismo recorrido. Entonces, vamos sacando la cuenta energética. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Pero como son 2 vueltas, serían 8. Son 1, 2 y 3. Disculpen, conté el FADH, ese no cuenta. 1, 2 y 3. Pero son 2 vueltas. Serían 3 por 2, 6. 6 de NADH. ¿A cuántos ATPs equivalen? 6 por 3, 18. 18 ATPs. Y 2 del FADH
20, más otros 2 de otro FADH, porque obtengo 2, serían 22. Y 2 ATPs, porque son 2 vueltas, son 24 ATPs. Por 2 vueltas que dio el ciclo de Krebs. Y estas 2 vueltas vienen a dar cuenta que por cada molécula de glucosa que entra a glucólisis y ciclo de Krebs, obtengo 36 moléculas de ATP, sumando las obtenidas en glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es todo lo que les voy a dejar en esta clase porque sé que va a ser bastante complejo para ustedes. Pero mañana en clase lo vamos desmenuzando para que ustedes lo vayan entendiendo perfectamente. Bien, jóvenes, hasta aquí los dejo y con esto terminamos esta clase. Gracias por su atención.